Estamos en el Mostrador en la Clave con Santiago Escobar y Héctor Cosio. Bueno, las cosas, como tú dijiste muy bien, Chago, las cosas en esta semana, de alguna manera como tú me citabas a mí planteándolo ayer, digamos, las cosas de pronto se redujeron a un síntoma y a un canal de solución de ese síntoma todo en una semana, de domingo a domingo. Y te quería preguntar, y a ti también, Héctor, ¿cómo están viendo ahora la parte que se viene durante justamente esta semana? Esta semana se viene ya una cuenta regresiva hacia lo que puede ser probablemente una de las votaciones más trascendentes de toda la historia de Chile. Así, mira, Fernando, yo creo que eso es lo importante el foco. Mira, en mi opinión, yo creo que este momento histórico, este momento de la historia de Chile, que es único en más de 200 años de historia de la República, plantea un tema de fondo que nunca lo hemos tenido resuelto y que podríamos empezar a resolverlo ahora, digo porque va a ser largo, pero que es la legitimidad de origen de la Carta Constitucional, que es el pacto social, ¿ya?, sobre la legitimidad de origen, es decir, legitimidad de mayoría de pueblo. Hay discusión sobre los 2/3, sobre cómo hacer el mecanismo, etcétera, cuál va a ser el resultado. Pero el hecho histórico es que por primera vez en 210 años esta cosa empieza a funcionar de esa manera. Empieza a funcionar bajo las reglas de una mayoría democrática que dice, mira, iniciamos un camino y tenemos que ir resolviendo, y se empieza a desentrañar un camino institucional que me parece muy significativo. Yo creo que esta idea de legitimidad de origen, que no se le escucha a los partidos planteársela a la gente, decirle por primera vez usted está escribiendo su historia, porque estos van a ser los 10 o 15 líneas de los libros de historia dentro de 100 años, pero va a ser el 18 y el 25 de octubre, van a ser elementos centrales, el 18 del 2019 y el 25 del 2020, cuando se hizo el primer plebiscito en la historia de Chile, donde se consultó a la gente sobre lo que quería en materia constitucional. De ahí empieza. Es una fecha muy importante y eso la gente tiene que entenderlo y tiene que ir a participar. Eso es fundamental, motivarlo a que vayan, porque están escribiendo la historia. ¿Cómo se escribe la historia? Anónima. La historia es anónima, no son personajes, son sucesos o hechos sociales. Y esto que estamos viviendo de historia, por eso me molestó mucho las imágenes de ayer. Sentía la molestia de una mise en escena en un momento en que necesita el mayor apoyo, el estado de legitimidad y de normalidad para el camino constitucional que se inicia. En esta semana, Fernando y Chago, que ustedes apelaron que era como una miniserie en donde todo se concentraba en una semana, tiene fechas que son simbólicas y son muy importantes. Este 25 de octubre vamos a tener el plebiscito, pero el otro 25 de octubre, exactamente un año 365 días atrás, el 25 de octubre del 2019 fue el día en que se produjo la Marcha del Millón. La marcha donde en Santiago tampoco hubo grandes desmanes y una gran masividad de personas empezó a enarbolar con todas sus letras la necesidad de cambiar la Constitución. Fue esa marcha. No fueron los atentados, no fueron los incendios al metro, no fueron las evasiones. Fue la marcha del millón de personas el que llevó a la clase política a tener que pactar y llegar al acuerdo que terminó con el 25, digamos, con un plebiscito en este 25 de octubre. En ese mismo 25 de octubre del año pasado,
cuando se empezó digamos, a exigir con fuerza un cambio constitucional, un nuevo pacto social, también se evidenciaron digamos, los grandes problemas que tiene Chile, que entre ellos es el de la desigualdad. Y aquí quiero engarzarlo con algo que me parece muy notable y que habla también de que en este año, en una semana, se puede resumir lo observado o lo reflexionado durante todo un año. En la desigualdad, cuando esto ocurrió el año pasado, una de las primeras cosas que saltó a la vista era la desconexión absoluta que tenía la élite de lo que pasaba en Chile. Después lo seguimos viendo en pandemia, no sé si ustedes recuerdan también cuando el propio ministro Mañalich se percató que en realidad que en Chile había mucho más pobreza que lo que él pensaba. Bueno, toda la élite desde el año pasado quedó muy sorprendida, nadie entendía qué pasaba, por qué Chile estaba quemando las cosas, estaban en protestas y todo marchaba tan bien, y estaban todo tan perfecto, porque miraban, digamos, la sociedad desde su propio punto de vista exclusivamente. Y esa sorpresa que se redujo, aunque nunca lo vieron venir, que esto se estaba gestando en nuestra sociedad, esta molestia absoluta con el sistema, con la desigualdad, hoy día queda plasmado también en una encuesta que aquí nosotros debemos conocer en el semanal, una encuesta que se hizo, que los propios directores que representan a la élite la hicieron a sus pares. Y hay datos que quiero mencionar porque me parecen que son muy, muy evidentes de esta desconexión. Y es esta la realidad que muchos esperan. No sabemos si la Constitución lo hará finalmente, pero hay muchos que esperan que este tipo de cosas son las que definitivamente empiecen a cambiar. Para la élite, se les pregunta a la élite que cómo está conformada la sociedad. Y la élite lo precisa así. Ellos creen que el 25% de los chilenos es clase baja, el 57% de los chilenos es de clase media y un 18% es de clase acomodada. ¿Qué dice la realidad? La realidad dice que es todo lo contrario, que el 77% de los chilenos es de clase baja, apenas un 20% de clase media y solo un escasísimo 3% es de clase acomodada. O sea, es una visión de Chile completamente distinta. La élite está completamente desconectada y tomando una visión de lo que pasaba en el país de una manera casi como si fuese, digamos, una imaginación o un delirio. También la élite pensaba que respecto a la salud pública, el 40%, más o menos el 40% de la clase media estaba afiliada a UNISAPRE y que el 18% de la clase baja tenía UNISAPRE. No, la clase baja, el 0% está afiliada a UNISAPRE, y en el caso de la clase media son apenas un 8%. Y este último dato también parece súper revelador. Cuando se le pregunta a la élite sobre la vivienda, ellos consideraban que, en términos de dinero, que una vivienda, por ejemplo, de un sector como Quinta Normal, valía un tercio, más o menos, de lo que costaba en un sector acomodado. Una casa de Lo Barnechea vale 30, 40 veces más que una casa de Quinta Normal. Pero esa es la visión de la élite. Esa es la visión de la élite que quedó plasmada en este desconcierto con todo el estallido social y que ahora se refleja un año después. Justo un año después se hace esta encuesta ante ellos mismos y ahí ellos, digamos, con los datos a la mano, se sorprenden, digamos, de lo mal informados y de la mala percepción que tenían. ¿De dónde tienes todos estos datos tú, Héctor? Sí, es un informe que se le encargó, que el grupo, digamos, del círculo de directores se lo encargó a un estudio que se llama Ann Holster. Y esto además está hecho con la Universidad de los Andes. Es un estudio, mira, dos puntos. Fueron 500 directores de empresas a los que les consultó. No de grandes empresas. Todos contestaron menos, pero son dos cosas. O sea, yo primero quiero hacer un punto sobre algo que dijiste, Héctor, que me parece muy importante. Nosotros editorializamos en el diario a propósito del 25 de octubre del año pasado, editorializamos diciendo en el diario sin tribunas, ¿no es cierto?, sin discurso,
sin organización previa, con una muestra de espontaneidad sana, cívica, el pueblo de Chile le dio una orden a la élite política sobre cuáles son las salidas, porque lo del 25 de octubre del 2019 fue sin policía en la calle, recordémonos. Sí. Hubo incidentes, sí, al final, como siempre, periféricos, pero 1,5 millones de gente, o un poco menos, ¿no es cierto?, pero que se manifestó con alegría, expresó la diversidad, y no hubo organización, una presión de espontaneidad. Y ha marcado la manera como han sido las movilizaciones posteriores. Ya no hay mucho Estado, no se permite mucho la presencia o se siente que la política se va a aprovechar de esa situación, entonces se interpretan como hechos puntuales, como lo que le pasó a Jadwe en la Plaza Italia el día de ayer, que salió un grupo de gente a hacerle funa cuando apareció por ahí. Eso es un punto. Y sobre la encuesta misma, es evidente que hay una cosa que yo no estoy de acuerdo mucho con la encuesta, y es que si tú le preguntas a una persona si se siente de clase baja o se siente de clase media, el 70-80% va a decir que son de clase media. Hay un clase medismo. Ahora, la estadística te dice que eres pobre en relación a cómo está distribuido el chancho. Por eso 1,5 millones de gente en la calle, y gente de Las Condes, y gente de la Florida, y gente de Lobanechea, justo con gente de Quinta Normal, con gente de Pudahuel, etcétera. O sea, hay ahí, en ese movimiento social y en ese malestar instalado, un tema, por cierto, de igualdad muy fuerte. Y eso hay que percibirlo. Y esta encuesta, más que determinar la mala visión que la élite tiene sobre cómo está repartido el chancho, y ellos creen que viven en jauja y en realidad no viven en jauja, yo creo que es lo que la gente siente, será el peso de la frustración de sentirse o de ser efectivamente de clase baja porque están endeudados, porque no tienen ingresos, porque no tienen estabilidad en el empleo, porque los negocios chicos están cerrados, etcétera, etcétera, y porque yo tengo la percepción que el poder político está castigando socialmente. Yo no me explico lo de la Florida, lo que le hacen a Carte, que no le hacen a la estación central, por ejemplo. O sea, yo de verdad tengo la sensación de un manejo maldadoso, por decirlo de alguna manera, de lo que son los confinamientos y el manejo de del manejo de la pandemia, para castigar incluso a aquellas zonas que aparecen muy contestatarias de las políticas del gobierno. Y eso se da mucho más en el oficialismo que en las comunas que son gobernadas por gente de la oposición. Y entonces, yo creo que la Florida es el ejemplo. O sea, yo creo que están castigando a Carter. Y sin explicación. No tiene explicación lo que hacen en la Florida. ¿A qué te estás refiriendo? Has mencionado varias veces la Florida y puede haber mucha gente descolgada diciendo ¿de qué está hablando Santiago? Cuenta primero el hecho y después lo comentáis. No los dejan avanzar a una fase de normalización, los negocios chicos no pueden abrir, etcétera, etcétera, y tiene mejores indicadores que los que tiene Estación Central. Eso. O sea, que el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, se ha transformado en un instrumento de disciplinamiento de la política, y no es una política sanitaria, sino que es una política del Ministerio del Interior. Si esto, la información y todas las cosas, la actitud que tiene la gente del Ministerio de Salud ya no es como el Paco, el carabinero que va a tirar piedras contra la comisaría o está usando. O sea, parecieran que están siendo utilizados no en pandemia, sino en disciplinamiento social. Eso ¿Y por qué razón sientes tú que particularmente el alcalde Carter tendría que ser disciplinado?
No, yo creo que lo están castigando por las críticas que Carter ha hecho al manejo de la política económica y al manejo de la pandemia. Sí, es evidente, o sea, uno lo veía en los canales. Carter fue uno de los tipos más claros y más críticos además, y fue hizo una de las gestiones mejores que ha hecho un alcalde en una comuna que era tremendamente compleja. Y lo que tienes hoy día es que se ha desaparecido de sus declaraciones públicas, le presionan la comuna con medidas de las famosas fases estas que inventaron de refúgiate o escóndete en tu casa, en fin, qué sé yo, cosas por el estilo. Y eso ha estado pasando. Eso está pasando a vista y paciencia, y no tenemos elementos políticos para detener eso, ¿me entiendes? Es muy raro lo que pasa con la Florida, y la Florida es muy compleja. Entonces, yo diría, pero a todo el mundo le interesa más lo que hace Jadwe, de verdad, porque es muy vistoso políticamente, pero en términos políticos, mira, Carter es un hombre de derecha, ha sido de la UDI, se ha ganado un espacio de una manera bien difícil en una comuna muy que representa mucho el espíritu esto de clase media en Chile, etcétera, como es la Florida, y que tiene todo el arco político nacional. Y la verdad es que es muy atípico, es como la Carla Rubilar, son atípicos en la derecha y realmente son gente con la que se puede conversar y están mucho más en la salida institucional y en originar, digamos, soluciones políticas, y yo siento que lo han castigado. O sea, me ha llamado mucho la atención observar con detenimiento lo que está pasando ahí. Y yo llamo a que lo hagamos, o sea, porque es una noticia de verdad en desarrollo ver que la gente sale a decir, bueno, pero explíquenme por favor por qué nosotros somos fase 3 y no podemos abrir nuestros negocios, reactivar nuestra economía, y Estación Central, fase 4, sí puede hacerlo, y el centro, y en fin, qué sé yo, independientemente después de lo que se vaya a producir en rebrote, eso es otra cosa. Oye, quería aprovechar que están ustedes dos acá para hacer algún comentario un poquitito fuera del país del resultado de las elecciones en Bolivia. ¿Qué te parece eso? Bueno, Bolivia siempre va a estar muy cercano a Chile, no solamente por la proximidad territorial, pero además porque el flujo históricamente de ciudadanos chilenos a Bolivia y de Bolivia a Chile, a través particularmente de las zonas francas de Iquique, todo eso es extraordinariamente importante, además de todas las cosas que nosotros tenemos. Pero bueno, que ayer haya ganado con 52,4% Luis Arce, que era el último ministro de Hacienda o de Economía de Evo Morales, claro, después de este golpe extraño, patrocinado, o no, si no patrocinado, por lo menos muy apoyado, defendido por la OEA y particularmente por Almagro, su secretario general, y que tiempo después vuelva a la ciudadanía a pronunciarse abrumadoramente a favor de una vertiente que se consideraba pero muy disminuida. Bueno, ¿cómo lo ven eso? Mira, yo Fernando, creo que hay que separar dos cosas en el proceso político boliviano de los últimos años. La primera es que Evo Morales, el MAS, y lo que hizo Evo fue realmente integrar o constituir, yo no diría el único, pero uno de los primeros estados indígenas, o sea, de integración indígena muy fuerte. O sea, el problema de la nacionalidad o de las etnias, ¿no es cierto?, representadas políticamente y articuladas políticamente como mayoría social además, eso es construcción de Evo. Eso es, y entonces, puesto de acuerdo ese mundo respecto de una visión de lo que tiene que ser el país, etcétera, son mayoría, porque la mayoría indígena en Bolivia banda.
puede estar dividida por momentos, pero manda, y lo que quedó demostrado es eso. Segundo, que lo que no resuelve esa visión, digamos, de patria común, en fin, qué sé yo, del socialismo indígena de los Andes, o como quiera llamarse, ese proceso de constitución de Estado en Bolivia, es el de cuál es el modelo de sucesión democrática. Porque Evo empezó a jugar con las reglas de los doctores de Chuquisaca, o sea, empezó a jugar con las mismas reglas de los doctores de tiempos pasados, ¿no es cierto?, con de los pequeños trucos de la política minoritaria, que es mayoritaria desde el punto de vista de la elección presidencial y la designación, y empezó a cambiar sus propias reglas, que fue lo que determinó finalmente que él tuviera que renunciar a la presidencia. Pero normalizado el proceso, va a volver a ser mayoría el MAS, y lo más probable es que Evo va a volver a ser, ojalá no lo entienda como un líder tradicional, sino como realmente uno de los padres fundadores del Estado boliviano moderno. Yo creo que agregar a eso, que a ese análisis de Chago, que hay que recordar también que la salida de Evo Morales, claro, se da en un contexto, digamos, de que había marchas importantes, marchas masivas, digamos, marchas sociales en Bolivia, pero particularmente lo que termina impulsando la renuncia de Evo Morales fue el motín de gran parte, digamos, de la policía boliviana y también, digamos, del pedido de renuncia que le hizo a las Fuerzas Armadas. Es decir, los representantes también en ese minuto, no solo, digamos, porque hay que recordar que por ejemplo, que las fuerzas policiales y también las Fuerzas Armadas respondían más bien a un llamado de la élite de Bolivia. Y precisamente esas son las fuerzas que llevan también a que después asumiera ¿cómo se llama? Yanín Áñez, a la presidenta interina, que termina renunciando también a postular a Bolivia, en donde ella salía clamando que había que unirse porque si no Evo Morales volvía. ¿Qué demuestra eso? De alguna manera que efectivamente quienes asumieron el poder de manera interina no son la mayoría en Bolivia, y efectivamente es la gente del MAS, es el gran, digamos, campesinado indígena, en definitiva, el que tiene la mayoría y que se pronuncia en las elecciones, y es lo que termina pasando. Por eso. Héctor, pero que no es campesinado solamente, si yo me claro. Yo creo que hay ahí también, por primera vez, ¿no es cierto?, incluso una burguesía nacional afecta al modelo el socialismo de los Andes que tenía el MAS. Sí, ciertamente. También. Y no es solo. Y la verdad es que para Chile mucho mejor tener un Estado constituido en forma que una montonera, independientemente de los problemas que tenemos con Bolivia y con Evo Morales mismo. Evo alguna vez me dijo a mí, tuve la suerte de conocerlo en los 90 cuando era presidente del Sindicato de Trabajadores del Trópico de Cochabamba, que son los cocaleros de la zona de Cochabamba, los que cultivan coca, decirme que tenía familiares chilenos por la parte de la madre, Aima, porque ellos todos provienen del Alto y fueron a las tierras de Cochabamba en la reforma agraria que se hizo en la Revolución de los 50 del MNRS, se llamaba el Movimiento de Paz Extensoro, ¿no? La revolución de los años 50 que llevó al plano hacia abajo de Bolivia, hacia Cochabamba y la zona del Beni y las zonas del Tópico, indígenas del altiplano, ¿ya? Y los asentó ahí como granjero, les repartió tierra, hizo una reforma agraria, pero los dejó botados, y lo único que se da en esa zona sin asistencia técnica y que nace sano es el arbusto de coca, que es una verdadera alcancía que tenían los trabajadores en toda esa zona.
y que es el origen de la fuerza del sindicato de trabajadores o de cultivadores de coca de la zona de Cochabamba, El Beni, Villacinco, etcétera, es la fuerza que tiene Evo inicial, y de ahí parte. Entonces, nosotros tenemos muchos problemas con los bolivianos y con la visión de Evo. O sea, él tiene un conocimiento bastante grande de Chile, ya te digo. O sea, me dijo, mira, yo tengo, por lado de mi madre somos Ayma, y los Aymas son de tal parte. Y tengo familiares que van a trabajar como son trabajadores que van a cultivar, o son parte de la gente que migra como trabajadores de agrarios temporeros en la zona norte, que son solamente bolivianos en la parte de Antofagasta, y también algunos peruanos, pocos, pero mucho más bolivianos que son los que vienen a trabajar en esa zona. Sí, pero en términos, si tú quieres, de la esta situación que de pronto se cree consolidada por estos cambios que de pronto se producen con este movimiento de tropas, la sugerencia del ejército a Evo. Evo toma la decisión de no resistirse porque eventualmente podía quedar una crema mayor. Entra esta nueva mandataria, impulsada y respaldada por el secretario general de la OEA, que fue un detractor furibundo de Evo Morales, y pasa un cierto tiempo, que tampoco es tanto, se producen las primeras elecciones posteriores a eso, y vuelve a ganar quien estaba de ministro de Economía de Evo Morales, Luis Arce, con una mayoría que no necesitó segunda vuelta. Claro, que es como el cámpora para el peronismo. En el momento que se hicieron elecciones en Argentina, volvió a ganar el peronismo con Héctor Cámpora. No era el general Perón, ¿no es cierto?, pero era Cámpora, ¿ya? Que representaba el interés de Perón. Eso pasa con el actual presidente, con el electo presidente en Bolivia. O sea, es Evo detrás. Es el movimiento. Sí, está bien, pero a diferencia de Cámpora, que yo me acuerdo de esa vez, lo he repetido varias veces, Cámpora tenía un eslogan de campaña que era, pero de las cosas más indignas que yo he visto en mi vida: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Donde él por lo menos tenía el gesto, si tú quieres, sincero, de reconocerse que él era alguien que era una herramienta para que volviera Perón desde su exilio en España a tomar las riendas, que fue exactamente lo que pasó poquito tiempo después. Aquí no. Aquí, claro, Luis Arce fue ministro de Economía de Evo Morales, pero Luis Arce es una persona que tiene también bastante ascendiente personal, digamos. No es solamente Evo, a diferencia de Cámpora. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay una diferencia bien importante, sobre todo porque además lo de Cámpora era una fuerza moral. Ese es el hecho que hoy día se hable de la Cámpora, además dentro del peronismo, los sectores de origen peronista, etcétera. Y representa una cosa ética en Argentina bien fuerte, lo de Cámpora. Pero en el caso de Bolivia, yo creo que hay ahí un tema, Fernando, que lo vamos a ver en el curso del tiempo, es que si logra constituirse el gobierno de una manera formal y normalizar el proceso, va a aparecer la opción, de nuevo, la sombra de Evo, como la opción a suceder. Es decir, están entrando en la disputa de la continuidad constitucional del país, están en ese momento ahora. Hicieron la construcción social del Estado, la incorporación indígena al poder, al ejercicio del poder político en Bolivia. Ahora viene la fase de la institucionalización, que son fases largas, que no son simples, además, porque acuérdate que Evo tuvo
una gran resistencia de sectores campesinos en algún momento por decisiones que tomó respecto de algunas zonas o algunos cultivos, algunas obras, ¿ya? Resolviendo sobre problemas industriales, resolvió para hacer, no me recuerdo exactamente qué, pero yo diría que es la sombra de Evo sobre la construcción del Estado boliviano, y eso está en pleno curso, y Chile debiera ponerle atención e inteligencia estratégica a este tema, porque de verdad a nosotros nos interesa un Bolivia estable, que crezca económicamente, que no tengamos una frontera difusa, ¿no es cierto?, y problemas, y tenemos montones de problemas que resolver, y que los tenemos taponeados por el lado del Perú. Sí, de todas maneras, eso nos acabó ya dramáticamente el tiempo. Gracias, Chago, gracias, Héctor, cuídense, seguimos conversando más adelante la semana. Chao. Actualidad con ojo crítico, la información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.